La migraña no es solo un dolor de cabeza. Náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, al ruido, son síntomas que suelen acompañar este malestar. Considerada una enfermedad incapacitante, la migraña interfiere en las tareas diarias y afecta profundamente la calidad de vida de quien lo padece. En este episodio charlamos con la neuróloga María Inés de Monte para entender por qué se produce, cómo reconocerla y cuáles son los tratamientos para aliviar el dolor. Acordate de darle like y suscribirte al canal. ¿La migraña es una enfermedad incapacitante? La migraña es una enfermedad que puede llegar a ser incapacitante. No siempre me va a evitar hacer mis actividades, porque eso va a depender un poco de la intensidad de dolor que tenga y de la frecuencia del dolor. Es incapacitante, pero no siempre o no en todos los pacientes. En algunos casos. ¿Dónde nos duele? Por lo general, cuando tenemos migraña, ¿cómo lo podemos diferenciar a veces de otros dolores de cabeza? Bien. Para empezar, la migraña es un tipo de dolor de cabeza que es bastante frecuente, afecta alrededor del 20% de la población. Siempre es más frecuente en mujeres que en hombres, en una proporción de 3-1. Y la característica del dolor de la migraña generalmente es en hemicránea. Hemicránea es de un solo lado, ¿sí? A veces los pacientes te muestran con el dedo dónde es el punto que duele. Y el dolor generalmente es un dolor punzante, como si me estuvieran clavando algo o me estuvieran pinchando o pulsátil, ¿sí? Punzante o pulsátil. Pulsátil es como si fuera latido. O me late, como si tuviera un latido, como si latiera el cerebro. Exacto. Te lo describen así. Ese es el dolor característico de la migraña, que generalmente es así, en hemicránea, me duele de un solo lado. También puede haber dolor ocular, que a veces también esta sensación de pinchazo en el ojo. Eso es el dolor. Lo que nos hace pensar más en una migraña también son todos los síntomas que acompañan al dolor, porque no es solamente el dolor de la cabeza el síntoma principal. O sea, el síntoma principal es el dolor, pero siempre viene con algunos acompañantes más. ¿Y con qué tiene que ver? ¿Qué otros síntomas acompañan a ese dolor de cabeza? Principalmente los síntomas, las alteraciones visuales, que pueden ser fotopsia, fofenos. Nosotros a esto le decimos cuando veo manchitas o mosquitas o estrellitas que se mueven, o ver como a través de un vidrio sucio, o ver medio borroso, o alguna alteración del campo visual. Estas alteraciones visuales son muy comunes y pueden aparecer antes del dolor o durante el dolor. No en todos los pacientes, porque en realidad de todo lo que hablemos, por ahí hay personas que van a decir, eso a mí me pasa, o eso a mí no me pasa. Siempre el dolor como síntoma principal, sí. Algunos con algunos acompañantes y otros no. Cuando estos síntomas visuales aparecen antes del dolor, esto es lo que llamamos migraña con aura. Ese dolor esa alteración visual me está avisando que en 15, 20 minutos, media hora, yo puedo empezar con la crisis migrañosa. Okay. ¿Sí? Sí. Pero también se pueden dar estas alteraciones durante el dolor. Otro síntoma que puede acompañar a la migraña son las náuseas, vómitos, somnolencia, irritabilidad, y en casos que son menos frecuentes, pero también puede pasar algún foco neurológico, sentir debilidad en la mano o adormecimiento en la cara. Esos síntomas también pueden ser acompañantes de la migraña. Quienes no tienen ese aura previa, ¿hay alguna otra señal que me indique, que me anticipe la migraña? A veces sí, a veces no. Eso lo detecta mucho el paciente. ¿Sí? Claro, como que ya se va conociendo y se va dando cuenta. Se va conociendo, te dice, a mí me empieza a doler el cuello y después tengo migraña. O estoy con mucho sueño, estoy como muy cansado y después tengo migraña. Las auras no siempre son visuales. La fotofobia y la fonofobia, eso también es muy común, que es la exacerbación del dolor ante una luz fuerte o ante un ruido fuerte. Parece que me duele más cuando me da una luz fuerte. Eso también es un acompañante importante. ¿El ataque cuánto suele durar más o menos? Imagino que depende mucho de cada persona, pero estamos hablando de cuestión de minutos, de horas o incluso días en algunos casos. Sí, depende mucho del paciente, de la persona. Hay pacientes que tienen crisis cortas, que pueden durar a lo mejor minutos, pero también hay pacientes que a lo mejor, por eso hablamos de lo que es incapacitante o no incapacitante. Bien. A lo mejor hay pacientes que tienen 2 o 3 días de dolor, que puede ser intermitente, no quiere decir que tenga que ser permanente ese dolor, pero sí tienen periodos muy largos de crisis.
¿Y con cuánta frecuencia suele darse esas crisis? También depende muchísimo. Totalmente. Personas a lo mejor tienen una crisis cada 2 o 3 meses y hay personas que tienen crisis quizás diarias. Para esos momentos, Inés, ¿qué es recomendable hacer? Quizás dormir o estar en un lugar oscuro para evitar eso que nos decías que nos molesta la luz, algunos analgésicos, ¿qué es recomendable? ¿Problemas de visión? ¿Fatiga visual? ¿Dificultad para enfocar? Con la más avanzada tecnología, Dr. Facundo Carrizo ofrece servicio profesional adaptado a tus necesidades. Obras sociales, particulares y PAMI. Turnos al 2625 63 60 36. Dr. Facundo Carrizo, oftalmólogo. Bernardo de Irigoyen 154. Una vez instalada la crisis, sí. Una vez que la crisis se instala, lo recomendable son analgésicos. ¿Qué analgésicos? A veces según qué analgésico funcione para el paciente, ¿sí? Podemos usar analgésicos comunes, AINES, como ketorolac, como ibuprofeno. Hay algunos pacientes que responden bien a la aspirina o a cualquiera de estos asociados a cafeína. Para tratar la crisis, pero no siempre tenemos una buena respuesta a un analgésico común. A veces necesitamos analgésicos más específicos para la migraña, pero tampoco, este tratamiento va a depender mucho de la frecuencia del dolor. Por eso es importante consultar, porque primero que no todo tratamiento, o sea, no usamos el mismo tratamiento para todos los pacientes. Perfecto. La migraña tiene un tratamiento muy amplio y muy variado. Entonces, hablar solamente de la crisis, de qué hago durante la crisis, todos te vamos a decir, toma un analgésico. Claro. El tema es cómo hago para evitar esa crisis, ¿sí? Exactamente. Un tratamiento más profundo, más general para que no... Claro, el tratamiento no farmacológico es muy importante. El tratamiento no farmacológico de la migraña, nosotros siempre le preguntamos al paciente, por ejemplo, ¿cómo dormís? ¿Sí? El sueño, el descanso nocturno, ¿cómo es? ¿Es de 8 horas? ¿Es de 10 horas? ¿Es de 20? ¿Sí? Sí. El sueño es fundamental, tener un buen descanso nocturno. Dormir poco puede empeorar la migraña. Dormir poco y dormir mucho. O sea, dormir bien es dormir alrededor de 8 horas, más o menos 1, 2 horas, ¿sí? Pero si yo duermo 4 horas o si duermo 12 horas, esos extremos, digamos, tampoco son beneficiosos. Entonces, el descanso nocturno, la actividad física, la dieta, no tanto por los alimentos que como y me dan migraña, sino más bien por lo que no como, ¿sí? No tenemos que hacer ayunos muy prolongados si tenemos migraña. Tenemos que tratar de hacer las 4 comidas y no pasarnos, qué sé yo, muchas 16 horas sin comer. Perfecto. Por ahí viste que hay algunas dietas. Claro, estuvimos hablando del ayuno intermitente. Claro, el ayuno intermitente. Si yo tengo migraña, debería buscar otra opción de dieta que no sea un ayuno intermitente, por ejemplo. Porque ese ayuno muy prolongado puede favorecer que yo tenga la crisis, ¿sí? Esto sería todo el tratamiento no farmacológico. Los anticonceptivos también pueden afectar. Si yo tengo migraña, tengo que decirle a mi ginecólogo que tengo migraña para que él elija qué analgésico qué anticonceptivo va a... no me va a afectar o no me va a exacerbar las crisis. Perfecto. Bien. Y después, una vez que tengo la crisis, lo que tengo que ver es con qué frecuencia tengo esas crisis. Porque a lo mejor a mí con un analgésico simple se me pasa el dolor. Por ejemplo, me tomo un paracetamol y se me pasó. Pero si yo tengo crisis todos los días, claro, o tengo crisis 3 o 4 veces por semana, no es conveniente estar tomando analgésicos ninguno. ¿Puede traer consecuencias tomarlos con frecuencia? Hay cefaleas por abuso de analgésicos. Claro, ¿sí? Claro. Entonces sí puede termina siendo contraproducente. Claro, entonces sí puede traer. Después hay otros medicamentos como los ergotamínicos, que son por ahí los que más se consumen, que voy a la farmacia o al kiosco o una amiga me dice, ¿tenés migraña? Toma esto. Que también pueden hacer un efecto de rebote y aumentar las crisis migrañosas. Entonces es importante la consulta para ver, y si puedo ir anotando, si puedo ir a la consulta con el almanaque y con las crucecitas del dolor, mejor. Claro, lo que dura, los síntomas, claro, y todo. Porque según esa frecuencia es el tratamiento que vamos a hacer. Si es una frecuencia baja, vamos a usar analgésicos.
¿Cuál? El que te funcione, el que para vos sea el que sentís que más te calma y más rápidamente. ¿Eso solamente cuando tenemos el dolor o incluso en los primeros síntomas, si es que los tenemos? Analgésico cuando tenemos el dolor, y los pacientes que tienen una migraña con aura, que saben que van a tener el dolor después del aura, lo pueden tomar ahí. Perfecto. O sea, yo empiezo a ver manchitas o empiezo a ver raro y ahí inmediatamente tomo el analgésico. Eso sí. Saliéndonos de los analgésicos, ¿hay algún tratamiento también farmacológico para evitar esas crisis que de última se den con menor frecuencia, por ejemplo, más allá del analgésico para el momento puntual, sino algo que lo trate de trasfondo? Sí. Se hacen tratamientos preventivos, ¿sí? Que son para disminuir esta frecuencia de crisis. Obviamente Perfecto. esto lo hacemos en un paciente que tiene una alta frecuencia de crisis, que viene y si me dice, sí, tengo 15 días de dolor al mes, si bien no vamos a curar la migraña, porque la migraña es una enfermedad crónica y hasta hoy no tenemos una cura, podemos usar estos tratamientos preventivos, estos sí son medicamentos que se toman todos los días, no Claro. son analgésicos, ¿sí? Exacto. No son analgésicos, algunos son, por ejemplo, topiromato, flunaricina, ácido valproico, lamotrigina, son medicamentos que se toman todos los días. Algunos son antidepresivos, otros son anticonvulsivantes, pero en este caso no los estamos usando para esas enfermedades, sino para disminuir la frecuencia de crisis en la migraña. Bien. ¿Sí? Esos medicamentos los tomo todos los días, con dolor o sin dolor. Si estos tratamientos preventivos no funcionan, se considera éxito del tratamiento cuando se disminuye más o menos a la mitad, ¿sí? Perfecto. Por ejemplo, me duele 15 veces por mes, bueno, que me duela 7, 8 veces por mes, ya se considera efectivo el tratamiento. Generalmente disminuye más, generalmente hay buena respuesta. Lo que vestís refleja lo que tenés dentro, lo que querés mostrar al mundo, lo que sentís y vivís. Queremos que siempre brilles, te sientas segura de vos misma y muestres tu mejor versión. Celebra tu esencia, vestite de vos, vestite en Mora. Si no tengo buena respuesta a estos tratamientos preventivos, que los hacemos seguro por más de 3 meses, de 3 meses en adelante. Si no tengo buena respuesta, se puede hacer toxina botulínica, Ajá. el mismo botox que se hace para Sí. estética, son puntos específicos del cuero cabelludo. Es como que se inyectan también. inyecta. Bien. Sí, se inyecta, son varios puntos, esto se hace cada 3 meses, se puede hacer toxina botulínica. Y lo más nuevo que está desde el 2019, 2020, son los anticuerpos monoclonales, que son inyectables. Bien. Es una inyección, como la inyección de la insulina, Sí. que se inyecta una vez al mes. Bien. Esto, obviamente, cuando ya han fracasado todos los tratamientos previos, porque son tratamientos de muy alto costo. Estos que nombrás ahora, que están más nuevos, Sí, son de más caros. alto costo, entonces los utilizamos en pacientes que tienen una migraña refractaria a los tratamientos Exacto. habituales. O sea, generalmente no empezamos con ese tratamiento. Perfecto. ¿Hay alguna edad, Inés, en la que es más frecuente que aparezca la migraña? Generalmente en la adolescencia o adultez temprana, ahí es cuando suelen iniciar los síntomas. Hay veces que empiezan en niños. Sí. Yo no soy neuropediatra, entonces a lo mejor yo ya recibo el paciente adolescente que viene con un diagnóstico de migraña desde mucho más chico, pero generalmente en la adolescencia o adultez temprana. Claro, no es tan común en los niños. No es tan común en los niños. ¿Y cómo lo diagnosticás? ¿Te basás en lo que el paciente cuenta o hay algún estudio que se pueda hacer también? El diagnóstico es puramente clínico. Bien. El diagnóstico, nosotros vamos preguntando, el paciente nos cuenta, me duele la cabeza, bien, ¿cómo es el dolor? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué ocasiones ocurre? Y más todos estos acompañantes que hablamos antes, me molesta la luz, me molesta el ruido. Perfecto. En la etapa premenstrual, en las mujeres es muy común, en la etapa premenstrual es cuando son más intensos o más frecuentes los dolores. ¿Puede que aparezca solamente en la menstruación? Sí. Y que después no lo tenga. Sí. Ahí, generalmente unos días antes. Ok. Generalmente unos días antes, pero se puede extender. Y después los estudios que hacemos, generalmente se puede llegar a pedir una resonancia si hay algo que nos genera alguna duda.
para que no sea otra cosa, como que para no estar sea alerta de ninguna causa. que... Por ejemplo, un paciente que de cualquier edad que nunca tuvo dolor de cabeza y consulta por un dolor intenso de tipo migrañoso, pero es la primera vez que tiene ese dolor, claro. ¿sí? Pero no es que necesitemos una resonancia para la migraña, para diagnosticar una migraña. El diagnóstico es clínico. Es súper importante, Inés, que los pacientes, que las personas vayamos, que consultemos si tenemos este dolor, porque es lo que vos decías, que a veces nos acostumbramos y creemos que es nuestra normalidad, cuando en verdad podemos tener una mejor calidad de vida y sobre todo en aquellos casos en los que se convierte incapacitante, que no puedo estudiar, que no puedo ir al trabajo, entonces es fundamental consultar con el médico. Sí, porque más allá de lo incapacitante, lo que dijiste es muy importante, la calidad de vida. Claro. ¿Sí? Porque si yo estoy acostumbrado a tener un dolor crónico, sí. O sea, todos los días tengo dolor, eso altera, o sea, el estado de ánimo ya de por sí cambia, viene exactamente. Complicado, porque estoy acostumbrado a levantarme y tener dolor de cabeza. Me pone más irritante. Claro, y con ese dolor de cabeza tengo que ir a trabajar, tengo que llevar a los chicos a la escuela, tengo que hacer todas mis actividades y siempre con un estresor como es el dolor, ¿sí? Tal cual. En este caso, en la cabeza, porque estamos hablando de migraña, pero el dolor crónico me produce una muy mala calidad de vida. Entonces hay opciones, hay muchas opciones y tenemos que tratar de no automedicar. Sí, estamos muy acostumbrados a eso también. Con el tema de la migraña hay mucha compra de medicamento que me recomendaron, que me dijeron, que me dijo el farmacéutico, que me dijo mi amiga. Sí. Y como te digo, no todos respondemos igual. Y hay muchos analgésicos que tienen efectos adversos, ¿sí? Claro. Entonces, si soy hipertenso, hay por ejemplo, los ergotamínicos, sería conveniente que no los tome. Entonces, hay que consultar, porque por ahí cambios de rutina pueden mejorar mucho. Exactamente. El dolor y disminuir el consumo de analgésicos, que es lo que siempre esperamos los médicos con los pacientes migrañosos. Inés, gracias. Gracias Súper a vos. claro, me encantó. Esto fue Hola Doctor. Hasta la próxima. Con más de 50 años de experiencia, ofrecemos atención médica de calidad con un equipo de especialistas comprometidos con tu bienestar. Servicio de guardia, ginecología, pediatría, cirugía, ecografía, tratamiento del dolor y mucho más. Policlínico Atuel. La respuesta en salud. La respuesta en salud.